Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos cordiales, queridos teleescuchas. Les saluda Jorge Iván Vélez Arocho desde la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy en Actualidad Pública, escuchemos los titulares. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El reporte de deserción escolar publicado por el Departamento de Educación señala que aumentó el porciento de deserción de 2.9% en el 2021-2022 a 3.9% para el año lectivo 2022-2023. Es decir, en 2021-2022 salieron 8.279 del sistema y en el 2022-2023 aumentó a 10.510. El impacto de este problema no es solo social, sino también económico, como lo plantea el economista de Abexux Analytics, Adrián Alos, en una entrevista reciente con el diario El Vocero. La deserción escolar tiene un impacto directo en la economía, puesto que pone a los desertores en una posición desventajada a la hora de conseguir empleo y disminuye las posibilidades de empleos con altos salarios. Esto aumenta la dependencia de las ayudas del gobierno. ¿Qué planes concretos ofrecen los candidatos a puestos electivos para lograr la retención de estudiantes? ¿Están las instituciones de educación superior haciendo ajustes para atender esta situación? Escucha a los analistas de Actualidad Pública discutir tan importante tema. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Buenas tardes, queridos teleescuchas. Les saluda, como les dije, Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y me acompaña, como todos los viernes, el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos. Buenas tardes, Jorge Iván, y un saludo muy afectuoso y cordial a todos esos que nos escuchan todos los viernes en la tarde. De una manera singular, excusamos al licenciado José Frontera, que se encuentra en un viaje oficial, y a la licenciada Lisa Riestra, que no puede acompañarnos como todos los viernes. Recientemente, el arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Fernando Chomalí, hablando sobre la situación de Chile, planteó con mucha vehemencia 3 problemas a los cuales se enfrenta Chile, que lo lleva, de no atenderse inmediatamente, a un precipicio social, económico y de violencia. Y los 3 elementos que él planteó fue la deserción escolar, el trasiego de armas y el tema de la violencia causada por el narcotráfico. Y fue muy interesante el llamado de alerta que le hace al pueblo chileno para decirle, si esto no se atiende inmediatamente, Chile va a sufrir las consecuencias devastadoras de esta situación. Y en un programa anterior comentaba yo que Puerto Rico se encuentra en una situación similar por el tema de la deserción escolar, por el tema del trasiego de armas y por el tema del narcotráfico. Hoy nos trae a la atención el tema de la deserción escolar. Y en preparación para este programa me fui a buscar en los periódicos, en los partes de prensa, qué estaban proponiendo los candidatos a los partidos políticos para las elecciones, para las primarias
y después para las elecciones de noviembre. Y de manera especial fui a buscar qué planteaban sobre los asuntos prioritarios. Los 3, 4, 5 asuntos que ellos veían prioritariamente. Ninguno, escuchen lo que le estoy diciendo, queridos radioescuchas, ninguno planteó el tema de la deserción escolar. Plantearon elementos importantes que de la salud, plantearon elementos importantes como el desarrollo económico, que por cierto, debo de destacar también que ninguno planteó prioritariamente el tema de la violencia y el trasiego de armas. Ninguno. Plantearon temas importantes que la salud, que el desarrollo económico. Y solamente bastaría leer la prensa todos los días para ver cuántos asesinatos ocurren en Puerto Rico. En el programa de hoy vamos a mirar el tema de la deserción estudiantil en Puerto Rico y en otros lugares como un tema prioritario de política pública que debe atenderse. Leandro. Sí, gracias, Jorge. El hecho de que Monseñor Chomalí haya equiparado este problema de la deserción escolar con esos dos otros grandes males sociales que padece Chile y que los padece Puerto Rico también, como el trasiego de armas y el narcotráfico, pues es un indicativo del nivel de importancia que se le atañe y que tiene este problema. Y comento la observación que tú haces, Jorge, de que no encontraste ninguna referencia en las propuestas de los políticos a este problema. Posiblemente porque no se ve la vinculación que tiene este problema de la deserción escolar con problemas más grandes y más profundos, como son el desarrollo del país, el desarrollo económico, el futuro del país. Y quiero comentar algo sobre eso. Vamos a ponerlo de esta manera. No es lo mismo usted padecer un problema de deserción como el que tenemos en Puerto Rico, en una economía pujante, en una economía con un nivel bajo, muy bajo de desempleo, en una economía sin graves problemas. No es lo mismo usted plantearse un problema de deserción escolar en una economía así que planteárselo en una economía como es la economía nuestra. Nuestro país ha estado inmerso en una grave recesión económica que algunos economistas identifican incluso como una depresión desde el 2006. No existen en el país propuestas serias de planteamiento de cómo establecer estrategias de crecimiento en el largo plazo. No contamos con las herramientas que contábamos en el pasado, como políticas contributivas de exenciones para atraer industrias como ocurrió en el pasado, y una época de mucho auge en ese sentido fue precisamente la década del 60, porque a mediados de los 70 es que la economía comienza en ese descenso secular. Pero añadamos a eso otros problemas. O sea, hemos tenido bajas sustanciales en la población. Tenemos que la población que más está creciendo es la población más dependiente, que es la población de 60 años y más. Tenemos un país que está pasando por un proceso de quiebra y esencialmente gobernado por una junta de control fiscal, que es la que está guiando, por decirlo de esa manera, al país en términos financieros y económicos, y que las decisiones que toma para pagar esa deuda muchas veces son decisiones que impactan muy negativamente a las clases más pobres, que impactan también incluso al sistema educativo al reducir sustancialmente sus ingresos.
Entonces, dentro de este contexto, enfrentamos un problema grave de deserción escolar, donde una de las causas, y luego podemos abundar un poquito más sobre otras causas, una de las causas es que el estudiante no percibe un futuro halagador. Yo recuerdo que cuando Jorge Iván y yo estudiamos en la escuela superior y nuestro interés era educarnos en la Universidad de Puerto Rico, y una de las cosas que nos motivaba era que uno estaba prácticamente seguro de que uno iba a conseguir un trabajo relativamente bien remunerado cuando uno se graduara. Pero ese no es el caso ahora. Ese no es el caso ahora. El futuro que los estudiantes perciben es un futuro tenebroso, y esa es una de las causas que están detrás de esto. Cuando la actividad económica es sólida, pues aumenta las posibilidades de un empleo y aumenta las perspectivas de uno emplearse, lo que tiende a reducir o a aumentar el deseo de estudiar y a bajar la deserción. De manera que aquí estamos evaluando este problema en el contexto de un país con otros graves problemas, y la verdad es que si no se toman medidas de largo plazo que atiendan esta situación, la cosa será mucho más grave. Estuve leyendo una reseña en preparación para este programa de una organización que se conoce como U-Planner, la planificación para estudiar. Y esta organización plantea 8 factores por los cuales la deserción escolar ha ido aumentando. Y como saben los radioescuchas o teleescuchas, cuando la deserción escolar aumenta, la tasa de retención se reduce dramáticamente en las escuelas o en las universidades. Pues la primera razón que se plantea para la deserción escolar, se lo podrá usted imaginar, son los problemas financieros. Dice esta organización, es la principal señal de auxilio del estudiante y uno de los principales predictores de deserción. Los problemas financieros se deben normalmente por la pérdida de empleo de quien está a cargo de pagar la universidad o el colegio o la escuela. El mismo estudiante, un padre, un apoderado. Y este problema financiero le añade estrés a un serio problema que es el hecho de enfrentarse a cómo continuar estudiando si no tengo dinero para hacerlo. En Alemania, por ejemplo, de acuerdo a la revista Times Higher Education, 1 de cada 4 estudiantes, 25%, 1 de cada 4 tienden a dejar los estudios debido a los problemas monetarios. La escritora Margaret McNeil describe cómo este problema se ha complicado cada vez más en países como Estados Unidos debido a las deudas de los estudiantes. El problema financiero no es porque solamente no puedo pagar los estudios, sino que la deuda en la cual incurren para poder estudiar es una deuda que se acumula continuamente. Entonces, un 40% de los estudiantes que tienen préstamos estudiantiles no están realizando los pagos. Hicieron los préstamos y no los pueden pagar. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Me tomé unos préstamos para estudiar, no los puedo pagar y por lo tanto termino
dejando la universidad porque tengo esta deuda. Un secretario de Educación de los Estados Unidos, a quien tuve la oportunidad de conocer, el doctor Arne Duncan, señaló lo siguiente: el grado académico más caro es el que no se completa. El estudiante que entra a la universidad y no termina su grado universitario. Y al no terminar el grado universitario, se le cierran las posibilidades de cara al futuro. Hay un portal que se llama collegereview.com y de acuerdo a este portal se plantea lo siguiente, y cito: algunos estudiantes subestiman los costos de la universidad. No se dan cuenta que estudiar en la universidad puede ser costoso, independientemente de las ayudas que tengan. Y se dan cuenta demasiado tarde de que carecen los fondos para cubrirlo. En el caso nuestro, el 70% de los estudiantes del campus de Ponce viajan a su casa. Pero eso no es cierto en otras universidades. Un por ciento más alto de los estudiantes se hospeda con el costo que implica pagar un hospedaje. Otros estudiantes deciden que es más conveniente ganar dinero a tiempo completo que seguir buscando un grado superior tan caro. Y aquí hay que volver a insistir en lo que dijo el doctor Arne Duncan, ex secretario de Educación. El grado académico más caro es el que no se completa. Sí, sin duda alguna que esos elementos que tú traes a colación, Jorge Iván, financieros, son fundamentales, ¿verdad?, para un estudiante determinar cómo va a proseguir su futuro. Comentaba hace un momento atrás sobre las condiciones nuestras, el contexto nuestro en el que se da el grave problema de deserción escolar que estamos enfrentando. Y la idea que reafirmo, quiero transmitir, es que ese problema de deserción escolar no impacta de la misma manera a países en distintas situaciones económicas. En el caso nuestro, todos estamos al tanto de los muchos problemas que estamos enfrentando en ese sentido, y eso agrava la situación en cuanto al incremento en la deserción escolar. Añado lo que comenté ahorita, que se crea en nuestro país una falsa impresión de prosperidad, pero que está fundamentada en la burbuja que crean estos fondos federales que han llegado debido a los desastres naturales que hemos sufrido. Y entonces eso genera, como dije, una falsa impresión de prosperidad, que es lo menos que necesitamos para motivarnos a seguir adelante. Las expectativas de éxito económico y social que tiene un estudiante, que puede tener un estudiante, son las que los motivan a quedarse en la escuela. Como dije anteriormente, para nuestra época, cuando iniciamos nuestros estudios universitarios, por allá por la década de los 60, nuestras expectativas de éxito económico, éxito social, éxito personal, pues eran mucho más altas y eran elementos que nos motivaban a continuar estudiando, a no considerar jamás irnos de la escuela. ¿Qué masa de profesionales, a medida que aumenta la deserción escolar en Puerto Rico, nos preguntamos cuál va a ser la masa de profesionales que va a ir reemplazando a esta población de envejecientes que cada vez va a ser por causas naturales de muerte, etcétera, va a ser cada vez menor? O sea, imagínese usted un país donde la parte
más joven de la población, que es la que se supone que reemplace a la parte más de adultos mayores que va envejeciendo y va muriendo, esa parte más joven de la población, cuán preparada profesionalmente está para suplantarla. Y obviamente, si usted tiene un alto problema de deserción escolar, las posibilidades de que eso ocurra son cada vez menores. Pero voy a pasar a otro tema relacionado, y que lo he comentado en otros programas nuestros, en otros contextos. Y es cuál es la importancia de la educación en el desarrollo económico de un país. Hasta la década de los años 50 se pensaba, las teorías que se planteaban indicaban que la producción de un país dependía mayormente del trabajo de los obreros, de las personas, y del capital, entendiendo por capital no dinero, sino estructuras, edificios, viviendas, infraestructura, carreteras, puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos eran los factores que se veían como los que más impulsaban el crecimiento, el desarrollo económico. En la década de los 60, hay unas grandes contribuciones de 2 premios Nobel de economía, Theodore Schultz y Gary Becker, que introducen otro elemento. Y es lo que hoy día mucha gente, lo que hoy día se conoce, aunque algunas personas lo llaman de esa manera de forma equivocada, lo que se conoce como capital humano. Y el capital humano tiene que ver con esas aptitudes, esas habilidades, ese conocimiento que la persona va adquiriendo a través del tiempo, que lo que lo impulsa fundamentalmente es la educación formal. Entonces aquí hay que distinguir entonces entre ese capital, esas habilidades, esas aptitudes que tiene la persona y que lo ayudan a contribuir a la producción, que es diferente al trabajo, que es la fuerza física, ¿verdad? La fuerza física y mental que hace la persona. Ese capital humano se ha demostrado históricamente que ha sido el factor fundamental que ha impulsado el desarrollo económico de muchos países en el mundo. Pero ese capital humano, lo que lo nutre, lo que lo desarrolla, es el proceso educativo. Es que los estudiantes se queden en la escuela, que se preparen. Mientras más alta es la deserción escolar, menor será entonces la formación de capital humano en una economía, menor será su capacidad de producción y de productividad, y menor será más desalentador será su futuro. Antes de terminar esta primera parte del programa, voy a traer a la atención un segundo factor. El segundo factor para la deserción escolar es la pobre preparación escolar. Una pobre preparación que se ha ido complicando con el tema de la pandemia. Si anteriormente eso era un problema serio, a raíz de la pandemia se volvió más preocupante. Y aunque las universidades están haciéndose cargo de algunas de estas deficiencias por parte de los estudiantes que provienen de los colegios y de las escuelas, algunos alumnos llegan a la universidad con serias deficiencias. Y entonces, al llegar con serias deficiencias, tienen que atender los cursos y tienen que atender la atención a las deficiencias que traen, ya sea en lenguaje, ya sea en matemáticas, y por lo tanto, ante la carga de los cursos y las cargas de atender las deficiencias, terminan dejando los estudios. Margaret McNeil, que la cité anteriormente, es dura al sentenciar que los Estados Unidos, y cito,
las instituciones de educación superior apuntan con el dedo a los colegios para enviarles estudiantes pocos preparados que desertan porque no logran copar con la carga de trabajo. Pero las universidades, dice ella, no son víctimas inocentes. Podrían estar haciendo más para ayudar a los estudiantes para que tengan éxito incluso antes de que se matriculen. Tomamos un receso y continuamos con este tema en la segunda mitad del programa. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Continuamos nuestro programa de Actualidad Pública, queridos teleescuchas, con un tema fascinante e importante para Puerto Rico. El tema de la deserción escolar. Y en la sección anterior estaba planteando un segundo factor para la deserción escolar, es la pobre preparación escolar que traen los estudiantes cuando vienen a las universidades. Y no es solo una falta de preparación académica, sino también una actitud psicológica. Por ejemplo, la revista Times Higher Education muestra que en España algunos de los que entran en la universidad que vienen de programas técnicos, y ahora en Puerto Rico los programas técnicos han florecido como si fueran lechugas en un jardín. Algunos de los que entran a la universidad provenientes de programas técnicos, cito, tienen problemas para familiarizarse con el lado teórico de su carrera. Porque una cosa es prepararte tú técnicamente y otra cosa es tener una preparación para poder manejar los aspectos teóricos de tu carrera, que son dos cosas muy distintas. Sí. Otros están desorientados por el cambio de un ambiente estructurado en la escuela a un mundo universitario más autónomo. Y por lo tanto no se pueden enfrentar a ese ambiente más autónomo y terminan dejando los estudios. Un tercer elemento. La carrera, y esto lo hemos hablado Alejandro aquí en este programa muchas veces, la carrera no convence al estudiante. Entra a la universidad y dice, esto no me convence, esto no es lo mío, esto no es lo que yo me imaginaba. Cualquier profesor universitario verá dos tendencias. La carrera no cumplió con las expectativas del alumno o no era la primera opción de carrera de ese estudiante. Yo he visto tantos casos de estudiantes que dicen, yo quiero estudiar ingeniería, no lo aceptan en el programa de ingeniería. Pues me voy a este otro programa que yo creo que es lo más cercano a ingeniería. Y no necesariamente es lo más cercano a ingeniería. Por lo tanto, entran a este nuevo programa y no le convence. En Estados Unidos, cuando se le pregunta la carrera o mención a los estudiantes de primero o segundo año, a principios de semestre, los estudiantes dicen lo siguiente. Eso es muy común aquí en Puerto Rico también. Lo puedo decir de primera mano. No me he decidido. En América Latina el panorama es algo distinto. En países como Chile se le exige a los estudiantes de 17 o 18 años que elijan una especialización que dura entre 4 a 7 años antes de que siquiera terminen de definir su vocación. Así que aquellos estudiantes en disciplinas con barreras de entrada más bajas, como las ciencias sociales, tienen tasas de deserción más altas que aquellas carreras con una barrera de entrada más alta, como puede ser medicina. Más estudiantes salen de carreras como historia, educación, ciencias sociales,
que los que salen de carreras como economía, matemáticas, ciencias, química. Afortunadamente, nos dice esta reseña, este programa está cambiando en la medida que más universidades integran otros modelos con el sistema de bachillerato y planes comunes, donde los estudiantes se orientan más antes de decidir una carrera. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Puerto Rico, yo fui a estudiar allí estadística. Pero en el primer año no tuve que decidir por qué facultad yo iba a entrar. Porque el primer año era lo que ellos llamaban allá de estudios generales. Y uno tenía la oportunidad de poder mirar opciones antes de decidir a qué iba a estudiar. Sí, definitivamente. Esta discusión que Jorge trae a la mesa es un reflejo de lo complicado, ¿verdad?, que es este tema de la deserción escolar. Y uno piensa en posibles causas y yo honestamente pues no, puede ser que lo haya, pero yo no he escuchado de ningún estudio profundo que se haya hecho en Puerto Rico que vaya dirigido a estudiar seriamente y con rigor las causas de la deserción. Nosotros podemos, a base del conocimiento que tenemos del país, de nuestras experiencias, podemos indicar posibles causas, pero que se hayan hecho estudios rigurosos y científicos, pues si lo hay, yo no los conozco. Y yo voy ahora a complicar un poco la cosa, porque voy a enumerar un montón de posibles causas de este problema. Y las causas pues tienen origen económico, cultural, sociológico, político, psicológico, familiar, individual, etcétera. Voy a enumerar una serie de causas que vale la pena estudiar y ver hacia dónde se encamina o cuál de ellas es la que explica más el problema en el caso nuestro, de nuestro país. Se trae a colación la pobreza como un elemento posible que genere deserción. Con esto está relacionado la seguridad alimentaria en Puerto Rico, que en este programa hemos tocado ese tema en varias ocasiones. La falta de servicios básicos. Se trae también a colación y se mencionan problemas familiares, problemas dentro de la familia que pudieran inducir a un estudiante a salirse de la escuela. Como parte de eso puede haber abuso, puede haber falta de apoyo en el hogar. O tener responsabilidades familiares, por ejemplo, cuidar hermanos, cuidar personas envejecientes. Está también el tema de las condiciones en las escuelas. ¿En qué medida las condiciones en las escuelas inducen a un estudiante a salirse de las mismas? Yo recuerdo hace unos meses atrás unos estudiantes que sacaron por las redes sociales unos videos de las condiciones detrimentales en que se encuentran varias escuelas en nuestro país. De manera que estamos hablando de infraestructura inadecuada. Se ha mencionado también el tema de cuán preparados están los maestros para impartir la enseñanza a los estudiantes y tal vez más allá de la preparación formal, motivarlos a seguir adelante, o sea, falta de motivación. Está el pobre rendimiento académico. Un estudiante puede inclinarse a salirse de la escuela porque tiene un rendimiento académico muy pobre. La violencia y la seguridad en la escuela, el acoso escolar, problemas de salud mental, de estrés, depresión, falta de orientación y de apoyo académico y psicológico en las escuelas por parte de los maestros y los orientadores. Hemos mencionado anteriormente el tema de la migración, los embarazos. En Puerto Rico se ha reseñado mucho, por ejemplo, el tema del incremento de los embarazos entre adolescentes. El costo de educarse versus el costo de ayudar a la familia.
O sea, muchos estudiantes desertan porque son necesarios, es necesario que trabajen para darle sustento a sus familiares. Entonces ponen en la balanza una cosa y la otra, trabajar versus estudiar. Y obviamente están las actividades ilícitas, narcotráfico, drogadicción, criminalidad, que en Puerto Rico lamentablemente ese es un problema serio, sumamente serio. Y esa alternativa que tiene el joven, pues le proveerá quizás un ingreso inmediato, una satisfacción inmediata, pero empobrecimiento a largo plazo durante su vida. En Puerto Rico, y Juan Iván comentó algo ahorita sobre esto, hay que ver en qué medida los fenómenos naturales que hemos sufrido, la pandemia reciente, ha tenido impacto, en qué medida ha tenido impacto en incrementar la deserción escolar. Los bajos salarios de los maestros y las condiciones de trabajo de los maestros, que también los desmotivan y los desmotivan a transmitir a los estudiantes motivación. O sea que es una multiplicidad de causas que valdría la pena estudiar seriamente en nuestro país. Hay un cuarta origen al tema de la deserción, que es algo que también hemos hablado aquí anteriormente en este programa. Es el conflicto entre el estudio, la familia y el trabajo. Y eso, que anteriormente probablemente también era una situación preocupante, hoy en día es una situación altamente preocupante. Sucede tanto en programas de bachillerato como en programas de escuela superior y programas de bachillerato y aún en programas de maestría. De acuerdo a un estudio del Bill and Melinda Gates Foundation, muy conocido esa fundación en los Estados Unidos, del 2009, el principal motivo de deserción estudiantil era el conflicto de interés entre las labores en la escuela, el trabajo y el hogar. Cada vez más nosotros tenemos estudiantes en la universidad, en todas las universidades de Puerto Rico, donde están estudiando, están trabajando y tienen muchos de ellos ya un hogar establecido o contribuyen al sostenimiento del hogar de sus padres. Sigue diciendo este estudio, muchos estudiantes que dejan la universidad tienen que trabajar mientras estudian. A menudo se les hace difícil mantenerse a sí mismos, a sus familias e ir a la universidad al mismo tiempo. Muchos tienen niños que dependen de ellos y se matriculan entonces en la universidad a jornada parcial y tienen un trabajo a jornada parcial. Uh-huh. Muchos carecen del apoyo financiero suficiente de sus padres o de un programa de becas. Aunque este es un tema financiero, hay otros elementos que subyacen en este balance de trabajo y estudio. 3 de cada 4 estudiantes encuestados por la Fundación Bill and Melinda Gates señaló, 3 de 4, 75%, señaló que el trabajo contribuyó a la decisión de dejar sus estudios. Y 1 de cada 3 dijo que equilibrar su empleo y los estudios era demasiado estresante. Y yo me lo puedo imaginar, un hombre o una mujer joven que está a la misma vez trabajando parcialmente, estudiando parcialmente, manteniendo a su familia, cuidando a sus hijos, puede ser una situación altamente estresante. Un quinto factor que yo lo encontré sumamente interesante en esta reseña: cuando se reprueban las asignaturas
constantemente. No se trata de reprobar 1 o 2 clases. Los estudiantes pueden sentirse sobrepasados cuando deben repetir muchos cursos introductorios. No logran pasar de los cursos introductorios y tienen que repetirlos. Y el ramo reprobado es la norma, en lugar de ser el caso aislado. Junto a la tremenda carga de trabajo acumulado, los estudiantes se estresan y la motivación se reduce por muchos factores adicionales, como por ejemplo, sienten que no pueden con el trabajo que se les viene encima. Les aterra pensar que deberán pagar 1 año más de estudios en un campo en el cual están reprobando los cursos. Me matriculo, lo pago y no lo apruebo. Me matriculo, lo pago y no lo apruebo. Y por otro lado, y esto es algo muy humano, lamentan que sus compañeros avancen por delante de ellos. Y se encuentran con sus compañeros y le preguntan, ¿en qué año tú estás? Tú y yo empezamos juntos, ya tú estás en tercero. Y dice, no, todavía estoy en segundo, porque no he logrado aprobar los cursos, ¿verdad? Se sienten desalentados y por otro lado sienten que les gusta la carrera, pero que la disciplina no está hecha para ellos. Y aquí recuerdo un estudiante que yo conocí hace varios años atrás cuando estaba en el Colegio Mayagüez. Yo era decano de la Facultad de Administración de Empresas y el estudiante lo habían suspendido. Y estaba tomando el curso de contabilidad intermedia. Y yo no sé cuántas veces lo había tomado. Y no adelantaba. Y yo le pregunto, joven, ¿y en qué usted quiere hacer el bachillerato? Yo en contabilidad. Pero es que usted ha tomado este curso de contabilidad intermedia, que no es ni avanzada, ni auditoría. Y usted, no, ¿cuántas veces lo ha tomado y no lo ha pasado? Dice, pero es que usted no sabe cuánto a mí me gusta la contabilidad. Me costó trabajo decirle, es que la vocación no es solamente la actitud, tú tienes que tener la aptitud. O sea, no solamente es que te guste, es que tengas las capacidades para salir adelante. Le costó trabajo y al fin y al cabo decidió cambiar de concentración. Pero cambió convencido que aunque seguía fracasando en contabilidad intermedia, contabilidad era su campo. Sí. Bueno, un asunto que nosotros, se comentó aquí, Jorge lo mencionó ahorita, y lo hemos mencionado y lo hemos discutido en otros programas de actualidad pública, es el menor valor que hoy día se le da a la educación del que se le daba antes. Y es un fenómeno que no solamente está ocurriendo en Puerto Rico, sino que está ocurriendo en otros países del mundo. Ya no se le ve el alto rendimiento que tiene invertir en un proceso de educación y formación académica como ocurría en el pasado. Y eso también contribuye a la deserción escolar. Y comentábamos anteriormente de que cuánta importancia el gobierno le da a la educación es fundamental también. Y Jorge Iván, al principio del programa mencionabas el asunto de los planteamientos políticos, ahora que se aproximan unas primarias y luego unas elecciones. ¿Y cuánta importancia usted ve en los planteamientos políticos, en los programas políticos sobre este asunto? Y recalco con lo que comencé al programa. Si hay pocas posibilidades de desarrollo económico del país, lo que hace que aumente el desempleo. Y usted habrá escuchado que en Puerto Rico ha bajado la tasa de desempleo, pero que haya bajado la tasa de desempleo
no es sinónimo de que haya más gente trabajando. Esto es un poquito técnico, pero la tasa de desempleo puede bajar porque hay menos personas buscando trabajo en el mercado de trabajo. Y eso es lo que yo creo que ha pasado en Puerto Rico. O sea, que haya bajado la tasa de desempleo en Puerto Rico no es sinónimo de que haya más gente trabajando. El alto desempleo conlleva a la pobreza y la pobreza conlleva estos planteamientos que hemos hecho en este programa en cuanto a la disyuntiva en que se encuentra el estudiante de ayudo a mi familia, me voy a trabajar, si tengo una familia propia, mi esposa trabaja, los hijos que los cuida. Es una madeja de problemas. Estuve mirando que unos trabajos que hizo colegas nuestros, que hicieron colegas nuestros, planteamientos que han hecho sobre este asunto, y los paso a mencionar. El compañero economista José Caraballo Cueto plantea que posibles causas de la deserción son son problemas de aprendizaje de los estudiantes, bajo aprovechamiento y poco interés de los padres en que los estudiantes se preparen. Un amigo nuestro también, el profesor Emilio Pantojas, plantea que la educación ha dejado de ser un valor y que los jóvenes no ven en la educación un mejor futuro. Y también añade como posibles causas las condiciones de los planteles, lo hemos mencionado anteriormente, condiciones de los planteles, falta de materiales y la pobre enseñanza, de manera que es un problema multifactorial que merece ser estudiado profundamente. Hay un sexto elemento que yo añadiría en esta interesante conversación, que es la falta de interacción de calidad con los profesores y los orientadores. Si algo yo estoy convencido es que un estudiante exitoso en la universidad necesita de profesores y orientadores que los acompañen, que los motiven, que los animen, que los auxilien a veces si es necesario. Dice una alta tasa de profesor por alumno no solo atenta contra la calidad de la educación, sino que entrega una experiencia de aprendizaje poco amena para los alumnos. Yo me recuerdo los cursos que más me impactaron en la universidad. No fueron los cursos más fáciles, pero fueron los cursos más amenos y más interesantes. Y cuánto impactaron en mi desarrollo académico y mi futuro desarrollo profesional. Recuerdo cuando entré a la universidad a hacer el doctorado en los Estados Unidos, el primer curso que tomé de estadística, alta estadística, con este profesor acabado de graduar de la Universidad de Indiana. Fue duro aquel curso. Duro. Salí bien, pero tuve que trabajar muy fuerte. Cuando terminó el curso, yo me convencí que yo tenía que hablar con este profesor para que fuera mi director de tesis. Y yo estaba comenzando, yo no sabía de otros profesores que podía encontrarme. Pero yo dije, este joven profesor, duro, exigente, serio en la enseñanza de la estadística, es el que yo quiero que me acompañe en mi preparación de mi disertación. Y así fue. Siempre lo recuerdo con mucha satisfacción. Pero un salón de clases donde hay generación poco personal, es muy difícil motivar a los estudiantes. Muchos expertos en educación coinciden que la experiencia de aprendizaje mejora si los profesores y las facultades trabajaran de manera más personalizada con los estudiantes.
Sir Ken Robinson, británico, académico líder en educación, es sumamente crítico de esa falta de conciencia. Dice, señala que las escuelas que funcionan bien, y cito, contratan profesores que tratan a los estudiantes como individuos y que necesitan impulsar a sus estudiantes y que no son accesorios que se arman a ciegas. Cierro la cita. Importante la atención del profesor a los estudiantes, la interacción de los profesores y los orientadores. Y mis queridos telescuchas, llegamos al final de este programa, así que en nombre de Leandro, y en el mío propio y de los compañeros que estarán con nosotros el viernes próximo, le agradecemos que nos hayan acompañado y confiamos que esta reflexión que hemos hecho con ustedes les sirva a ustedes, al igual que a nosotros, para reflexionar de este importante asunto en política pública en Puerto Rico. Será hasta la próxima semana. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.